Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién les habla? Noelia Mabel Chávez, Master Coach y licenciada en Recursos Humanos y actualmente profesora en diferentes tipos de materias y especializaciones. Bueno, el día de hoy, como siempre me seguís en el canal, hoy te voy a regalar una parte de un entrenamiento que es importante, lo que es la parte de oratoria, ¿sí? En la oratoria fundamentalmente tenemos que tener en cuenta ciertas técnicas que son muy importantes, ¿sí? Para poder decir cómo hablar frente al público y cómo manejar mi parte de la elocuencia, la expresión y las características importantes que tengo que tener en cuenta para poder desenvolverme en el contexto en el cual me encuentre, ¿no? Que es fundamentalmente muy importante, ¿sí? Y es clave. Vamos a arrancar con una parte que es fundamental en la oratoria, que es la elocuencia. ¿Qué es la elocuencia? ¿Sí? En la parte de oratoria, la elocuencia, si bien acá justamente yo había preparado un material en el cual después se los voy a editar en un Power, que lo tengo preparado justamente para compartirle estos materiales. La elocuencia tiene que ver con lo que hablo ante el público, ¿sí? Yo tengo que ser elocuente a la hora de hablar ante el público. Por ejemplo, dice que es la fuerza de la expresión. La elocuencia es cómo nosotros nos expresamos a través de nuestras palabras, a través de nuestro lenguaje, inclusive teniendo en cuenta la parte emocional, porque muchas veces los nervios nos traicionan, los nervios nos hacen no poder expresarnos de una forma correcta o expresarnos naturalmente, ¿no? El ser yo, como se dice, poder expresarme de una forma correctamente, que es importante tener en cuenta. Por eso la elocuencia también dice que es lo que conmueve e impresiona al otro. En el talento de hablar o escribir, para deleitar y persuadir. O sea, yo tengo que aprender a persuadir al otro a través del lenguaje o a través de la escritura, ¿sí? Que es importante. Bien, luego de la elocuencia, si bien sabemos qué es la elocuencia, vamos a pasar a lo que es la retórica. ¿Qué es la retórica? Muchos se preguntarán, pero estamos hablando de retórica, ¿a qué hacemos referencia si estamos con oratoria? ¿Sí? Bien, dice que se conceptúa como la teoría de la elocuencia, o sea, la retórica está relacionada con la elocuencia, es la teoría en sí de la elocuencia, lo que es la elocuencia, ¿sí? Es la arte que enseña las reglas del buen decir, o sea, la buena expresión que yo tengo que tener. También se denomina retórica el conjunto de reglas y principios referentes al arte de hablar, o sea, reglas y principios referentes al arte de hablar o escribir de manera elegante. ¿Sí? Que es importante tener en cuenta la escritura. Por eso dice, por ejemplo, nosotros en el ámbito dentro del Centro de Capacitaciones Ontológico, que nos dedicamos a lo que es el estudio del ser humano, trabajamos mucho este tema de la escritura, de la expresión. Dice que como yo escribo, si yo tengo una escritura por ahí un poquito media desviada, no muy bien legible, es decir que nuestra vida chueca las letras, por decirlo así, es como que estamos en un desequilibrio emocional, ¿no? Sí, lo caracterizamos dentro del estudio de lo que es la parte del coaching, ¿sí? En lo que es la evaluación dentro de esta disciplina y esta distinción que es fundamental e importante. Referentes a escribir de manera elegante, por ejemplo, hacer una escritura elegante, tener una forma de manera de, por ejemplo, a la hora de orar, de ser un orador, que es importantísimo, ¿sí? Es clave, es fundamental tener en cuenta. También dice que, según dice la Academia, por ejemplo, española, que hay una parte donde dice, es el arte de embellecer la expresión de los conceptos de dar, ¿sí? Es el arte de embellecer la expresión de los conceptos de dar al lenguaje escrito o hablado. La eficiencia para conmover, deleitar o persuadir. ¿Sí? Que es importante, muy importante. La gramática y la retórica, que está relacionado con la oratoria. La gramática tradicional se define como el arte de hablar, ¿sí? El arte de hablar y escribir correctamente. La experiencia demuestra que el conocimiento teórico de una lengua no es suficiente para dotar al individuo de una buena capacidad expresiva. O sea, yo tengo que saber tener una buena capacidad expresiva, que es importante cómo yo hago hacia la oratoria, ¿sí? Después tenemos lo que es la parte de la oratoria, que es la oratoria en sí. Tenemos en cuenta lo que es la elocuencia.
Ahora vamos con la oratoria. Es una parte de la retórica, la oratoria, y que se considera como el arte de hablar con elocuencia. O sea, yo tengo que ser una persona precisa, concisa, decir preciso lo que estoy diciendo, conciso, y sobre todo tiene que ser coherente, ¿sí? Coherente lo que estoy hablando. Si yo voy a hablar de un tema, estoy hablando de oratoria, tiene que ser acerca de oratoria. Dice que la oratoria es entonces el arte, es una ciencia, es una técnica, es un instrumento, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un arte, es un arte práctico. Cuando hablamos de una ciencia, es una ciencia de observación, en cuanto a tiempo de principios, que tiene que ver con esto de conocer, de poder descubrir, de poder caracterizar. Y tiene que ver con una técnica. ¿Qué es la técnica? Pues posee un conjunto de procedimientos de un arte o una ciencia, además, porque es la habilidad que demanda ciertos procedimientos que son importantes, ¿no? También cuando hablamos de instrumento estamos haciendo referencia a una herramienta útil para convencer, persuadir. A través de siendo un buen orador, yo tengo que ser una persona que convence, que persuade y que puede interactuar con el resto, con el público, ¿sí? También vamos a tener en cuenta las cuestiones básicas, por ejemplo, a la hora de poder preparar un discurso, para poder ser un buen orador, poder tener una buena elocuencia y una buena dicción. ¿Qué comunicar? ¿Cuál es el tema? ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Tener en cuenta intereses, necesidades, requerimientos de la persona o institución a la cual yo esté por dar el discurso. ¿Para quién va dirigido este discurso? ¿A quién es comunicar? ¿Cuál es el público destinado? Tener en cuenta el procedimiento, edad, sexo, condición sexual, situación económica, media, profesión, religión, costumbres, ¿sí? Que es muy importante. ¿Cómo comunicar? Es otra pregunta clave. ¿Con qué medios o procedimientos voy a comunicar? La palabra, el apoyo visual, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿Para qué comunicar? ¿Sí? ¿Para qué comunicar? ¿Cuáles son los objetivos? Informar, distraer, convencer o persuadir. ¿Qué tipos de objetivos tengo yo a través de este tipo de discurso que nosotros vamos a dar? ¿Sí? Después vamos a tener en cuenta qué expresa el público del orador. O sea, el público va a atraer algo, ¿sí? Del orador. Adecua la preparación, nivel cultural, claridad de ideas, sensibilidad, poder de comunicación, que es una persona que puede interactuar y se comunica fácilmente. También, ¿qué debe dar el orador a su público? Claridad, sencillez, brevedad, concisión y belleza. Es lo que debe dar el orador a su público, ¿sí? El miedo a la oratoria, todos la tenemos, pero es cuestión de práctica. Tenemos que practicar mucho, investigar, leer mucho, practicar las palabras difíciles, tener en cuenta mucho las muletillas, tener en cuenta la expresión, la forma de hablar, manejar mi respiración, manejar mi gesticulación, que es importante. Inhalo, exhalo. Estoy tranquilo a la hora de hablar, ¿sí? Si estoy un poco con un nerviosismo, automáticamente utilizo la técnica de la respiración, que es una técnica fundamental para poder trabajar la oratoria y poder ser un buen orador a la hora de dar un discurso, a la hora de pararme al frente, a la hora de hablar ante el público, que es importante. Bueno, gente, eso les quería regalar el día de hoy. Ya viene próximamente el próximo video con otras técnicas de oratoria fundamentales que son muy importantes a tener en cuenta a la hora de hacer una simple presentación. Me tengo que preparar, siempre debo estar informado y preparado. Muchísimas gracias, que tengan una excelente jornada, un excelente feriado largo, fin de semana largo, y sobre todo sigamos entrenándonos y sigamos adquiriendo más conocimientos. Muchas gracias, que tengan un buen día.